Hola Eurofans y Eurocuriosos, tenemos noticias acerca de una de las novedades más importantes de esta temporada 2021. Ya sabemos cómo va a ser el formato del nuevo spin-off de Eurovisión, el American Song Contest. Y además noticias acerca de la posibilidad de la participación de Estados Unidos en el propio Eurovisión. Todo en el vídeo de hoy. Que le tendrían que hacer su cabecera con su cancioncita, ¿no? De esta, cuando la empieza a escuchar que se te pongan los pelillos de punta. Se la tienen que hacer. A ver, la existencia del American Song Contest en sí no es noticia porque ya lo sabíamos desde Tel Aviv 2019, que ya empezaron a soltar rumores de que lo estaban preparando, de que estaban en negociaciones. La verdadera noticia ha sido que uno de los productores relacionados ya ha hecho declaraciones acerca de cómo están pensando que va a ser el formato de este nuevo programa. Rondas clasificatorias, semifinales... Así que aprovecho, hago el vídeo para contártelo y además te cuento pues eso, todo lo que sabemos hasta el momento de este nuevo concurso de la canción. ¿Qué? La UER lleva muchos años con la idea de exportar su concurso más famoso a otros continentes. Hace muy poquitos años, anunció a bombo y platillo el lanzamiento del Eurovisión Asia Song Contest y al final se quedó totalmente en agua de borrajas. Un flop como una casa. Pero oye, que se anunció el que se iba a hacer y nada, al final nada de nada. Y si a eso le juntamos los últimos intentos por acercar el concurso al público estadounidense, como pudo ser pues la actuación de Justin Timberlake, bien, la actuación de Madonna, no tan bien, la venta de derechos del festival a Logo TV, que lo retransmitieron en directo, que no fue, la verdad, no tuvo muchísima audiencia, la venta de derechos de los dos últimos festivales de Eurovisión a Netflix y bueno, lo más importante, la película de Netflix de Eurovisión, la película de Fire Saga. Clarísimamente la UER le está haciendo ojitos a Estados Unidos. Todo esto hasta que este verano se anunció oficialmente que Estados Unidos iba a tener su propio festival de Eurovisión, el American Song Contest, que no usa Song Contest porque los estadounidenses todavía no están mentalmente preparados para abrir este melón. Pues bien, Brain Academy, una productora sueca, se ha hecho con los derechos del formato de Eurovisión para adaptarlo y crear un nuevo programa orientado al público estadounidense, el American Song Contest. El que se fuera a realizar este nuevo programa se anunció incluso con un vídeo oficial. Más que promocionar el American Song Contest, lo que hace es promocionar el Eurovision Song Contest, pero la verdad es que las imágenes son chulísimas. Yo cada vez que veo estos vídeos de estas imágenes tan guays, la verdad es que a mí me encantan. ¿Cuándo y dónde? Lógicamente todo esto no es definitivo, pero se está hablando de que el nuevo formato verá la luz en la Holiday Season de 2021, básicamente lo que va de Acción de Gracias hasta Año Nuevo, aunque ya también se empieza a hablar de la posibilidad de que se celebre en primavera de 2022. El formato todavía no está vendido a ninguna cadena definitiva, parece que están en negociaciones con varias cadenas estadounidenses de ámbito nacional, aunque claro, con la venta de derechos, los dos últimos festivales a Netflix, la realización de la película en Netflix, pues parece que Netflix tiene muchas más papeletas para llevarse el gato al agua y que sea en esta plataforma de streaming donde finalmente veamos la celebración del Ask, el Ask y el ESC. A partir de ahora vamos a tener que diferenciarlos así. ¿Quién? Algunos de los encargados de llevar el proyecto a cabo son nombres bien conocidos por los Eurofans.
En primer lugar tenemos a Christer Björkman, que es un productor sueco, que es productor jefe desde 2002 de la realización del Melodifestival en sueco, la preselección sueca. Pero también ha sido productor artístico de los festivales de Eurovisión de los años 2013, 2016, me encanta ese año, y 2017. Y bueno, que también participó en Eurovisión en el año 92. En el año 92. Se junta además con la curiosidad de que la última renovación de su contrato fue en el 2017 y acaba justo ahora en el 2021. Así que este año será su último año como productor en el Melodifestivalen, y cuando acabe pues ya tendrá todos sus esfuerzos dedicados a la realización del American Song Contest. Con él estarán también involucrados otros miembros de Brain Academy, que es la productora sueca que ha comprado, a la que le han cedido los derechos de Eurovisión. Son nombres como Peter Sedman, Ola Melsig y Anders Lenhoff, a los que para estar al tanto vamos a tener que estar siguiendo en redes sociales para ir piqui. Y bueno, también estará en el proyecto un productor estadounidense que lleva varios años detrás del formato de Eurovisión para llevárselo a Estados Unidos, Ben Silverman, que ha estado involucrado en formatos tan importantes como la versión estadounidense de The Office, El eslabón más débil, Gran Hermano, Betty la Fea, Los Tudors. Bueno, un productor con renombre. ¿Cómo? Y aquí entramos en lo que son las noticias de verdad. ¿Cómo va a ser el formato de este nuevo concurso de la canción? Lógicamente el formato todavía está en construcción, aunque parece que ya hay algunas premisas claras. Lógicamente será un concurso de la canción, por lo que tienen que ser canciones originales que no hayan sido publicadas anteriormente. Van a competir los 50 estados de Estados Unidos, cada uno con un representante, cantante, grupo, como en Eurovisión. Un máximo de 6 componentes en el escenario y 3 minutos por canción. Los cantantes, pues igual que en Eurovisión, pueden ser amateurs o profesionales o con carrera consolera, como se quiera. Y aquí ya la chicha. ¿Cómo se va a celebrar el concurso? 50 estados que competirían en 5 rondas clasificatorias, por lo tanto 10 estados en cada ronda, de las que se clasifican 4 estados. Tenemos por lo tanto 20 estados clasificados para 2 semifinales, 10 y 10, de las que se clasificarían 5 de cada semifinal para una final, del que saldrá el ganador del American Song Contest. Hay un modelo B, que es en vez de 5 rondas clasificatorias de 10 estados, 10 rondas clasificatorias de 5 estados, de las que cada una se clasifican solo 2 estados para las semifinales. Al final las semifinales y la final parece que van a tener el formato ese, ya está bastante establecido. Estas rondas clasificatorias tendrán un formato rollo Melodifestivalen, y bueno, todavía no está muy claro si serán 5, si serán 10. Tanto las semifinales como la final ya sí que serán un formato Eurovisión como lo conocemos nosotros en el festival. Yo lo veo un poco como las preselecciones, algunas de las preselecciones largas nacionales, como por ejemplo como la de Lituania, en la que en las primeras sí que se hacen actuaciones sin mucha puesta en escena hasta llegar ya a las galas gordas, que serían las semifinales y en la final, donde ya pondrían toda la carne en el asador y ya veríamos un show parecido al de Eurovisión. A todo esto hay que sumarle que los 50 estados tienen que tener candidaturas a sus representaciones, o sea, tienen que hacer selecciones regionales o las preselecciones nacionales como nosotros las conocemos, y parece que tienen que tener como mínimo 3 candidatos. Si lo sumas 50 estados por 3 candidaturas cada uno, son 150 canciones originales, o sea, un porrón de canciones solo para el American Song Contest. Lo que no está muy claro es cómo se va a hacer esas selecciones regionales. Se habló por una parte de la creación de la American Song Contest Academy, un grupo de músicos expertos que serían los responsables de ir seleccionando estas nuevas canciones, que junto al voto popular, parece que lo del voto
del público siempre va a estar totalmente presente, pues iban a ser los responsables de elegir a los candidatos por cada estado. Aunque ahora también parece que se habla de involucrar pues a canales regionales, televisiones de cada estado, para seleccionar o mediante redes sociales o mediante programas locales a esas candidaturas. Bueno, cosas que se irán definiendo en los próximos meses. Pero claro, tú juntas todo el formato, que serían 50 preselecciones regionales, 5 o 10 galas de clasificación, 2 semifinales y una final. O sea, tienes un formato televisivo, la verdad, bastante denso. O sea, al final lo que estás creando es un concurso como La Voz o como American Idol, pero bueno, eso, compitiendo en los 50 estados. Lo que eso te lleva totalmente a una temporada entera. O sea, vamos a tirarnos varios meses con el programa de televisión. La verdad, como formato televisivo, si lo acaban haciendo bien, a mí me gusta bastante. Pero bueno, ojo al dato, que tenemos unas declaraciones súper jugosas, las más recientes, de uno de los productores de Ola Melzig, que voy a leer literalmente. Queremos que exista retroalimentación entre American Song Contest y Europa. Queremos que Europa tenga acceso a la versión americana y quizás podamos ver al ganador de Eurovisión participando como artista invitado en el American Song Contest. Pero también quisiéramos que el ganador de American Song Contest participara como invitado también en Eurovisión. Para mí tendría más sentido que el ganador del American Song Contest participara en Eurovisión. Eurovisión, lógicamente, tiene ahora mismo muchísimo más renombre, son como las Olimpiadas finales, y por fechas además cuadraría. Si celebran en invierno-primavera del 2021-2022, la canción ganadora del Ask podría participar perfectamente en el ESC. Eso le daría un poquito de punch al público americano, ver que la canción que ellos han seleccionado en su programa, que vamos, la verdad que es que va a durar la vida misma y se supone que va a ser una canción muy guay, va a acabar participando en Eurovisión. ¿Te imaginas al final que también que gana Eurovisión Estados Unidos? Ay. Así que sí, cabe la posibilidad de ver a Estados Unidos al final participando en Eurovisión 2022. Yo la verdad no veo tanto lo de el ganador, yo qué sé, Rumanía, la canción de Rumanía participando en el American Song Contest. No va a ganar. Es bastante evidente. Que haga actuación, pues hombre, eso sí, que esté allí durante las votaciones y tal, que haga una actuación el ganador de Eurovisión, pues que vaya allí, sí que tiene mucho sentido y que lo vean y que lo conozcan, pero que participe, ya. Pero claro, tenemos todavía muchísimas preguntas, melones everywhere. Idioma oficial, hombre, el inglés clarísimamente va a predominar, pero ¿será obligatorio que sea en inglés? Porque claro, hay estados donde el español está, por ejemplo, totalmente 50-50, yo que sé, Florida, ¿no? ¿Podremos ver canciones en español? Yo no lo descarto. Estados Unidos tiene la suficiente variedad cultural como para hacer una competición entre 50 estados. Tenemos el pop más comercial, pues eso, de California, el R&B, el rap de la parte de Nueva York, el jazz del norte, el country del sur. No sé, no tengo tantos conocimientos de la cultura estadounidense, pero hombre, yo creo que Europa le da un poquito de bastantes vueltas. Pero yo es que creo que el Ask va a ir más a por un énfasis de Estados Unidos, de todos juntos como nación, entre todos vamos a encontrar a lo mejor de Estados Unidos, o sea, todo muy USA, como les gusta a ellos, más que buscar la confrontación entre los 50 estados, la verdad. Desde luego, talent shows en Estados Unidos hay para aburrir, o sea, tenemos La Voz, tenemos el Idol, tenemos el Got Talent, Masked Singer, Factor X, o sea, talent show de cantantes cantando versiones de otras canciones hay un montón. Aquí la baza está en que van a ser canciones originales. Si consiguen encontrar buenos compositores, buenas candidaturas, canciones que suenen al final en las radios, en el streaming, que tengan un poquito de repercusión, pues ahí es donde tienen la baza. Así que la búsqueda de compositores y de canciones ahí va a ser totalmente determinante. Pero a la hora luego de formar un show, de hacer un espectáculo, sobre todo en las semifinales y en la final, bueno, eso estoy convencido de que lo van a hacer muy bien, porque claro, tienen muchísimos
programas y muchísima experiencia haciendo este tipo de shows. Luego está el tema del COVID. La verdad es que han elegido un año para lanzar el formato, el 2021, un poco convulso, pero bueno. Y luego una noticia que a mí la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención es que Simon Cowell, que supongo que sabes quién es, que es el jurado que sale en un porrón de programas, está de jurado en el American Idol y en Factor X, es el creador de formatos como Got Talent o el Factor X de UK, y bueno, es la persona que está detrás del lanzamiento de grupos tan famosos como las Little Mix, One Direction, Westlife, las Fifth Harmony, un tío que se las sabe absolutamente todas. Pues ha dicho que también está pensando en hacer un formato propio de 50 estados compitiendo, 50 States to Stardom, los 50 estados al estrellato. Lógicamente no puede hacer el formato de Eurovisión, él no tiene los derechos, quizás lo que hace es conversiones, pero que te va a tener un punto más como de reality, de documental, detrás de cada uno de los participantes. Bueno, a mí estos rumores y estos detalles a mí me hacen pensar que el hecho de que vamos a tener el American Song Contest es real. La verdad es que al final se juntan muchísimos factores, muchísimos detallitos que me hacen pensar que sí, que no va a pasar como en el Eurovisión Asia Song Contest, sino que el American Song Contest va a ser una realidad y que para 2021-2022 lo vamos a acabar viendo. A mí desde luego llamarme la atención, me llama muchísimo la atención. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os gusta la idea de que Estados Unidos tenga su propio Eurovisión? ¿O os gusta la idea de que Estados Unidos tenga la posibilidad al final de que acabe participando aquí en Eurovisión? Me lo dejáis todo en los comentarios del vídeo. Acordaos de suscribiros al canal, pero sobre todo muy importante de darle a la campanita. La nueva temporada Eurovisiva 2021 empieza ya ahora en diciembre, y para que os lleguen los nuevos vídeos, las notificaciones de los nuevos vídeos, si no le dais a la campanita es que no os vais a enterar, porque es que YouTube funciona así. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta! El Ask. Me gusta. Ask.